Buenas noches, me encuentro con el psicoterapeuta Marvin Ismael Parrales Gómez, originario de Managua, Nicaragua. Docente de toda su vida en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, ciudad en la que reside desde que tuvo que abandonar su país natal por cuestiones políticas y de estudio. También es importante mencionar que el maestro formó parte de la lucha de liberación de Nicaragua, de esto desde la trinchera que le tocó estar, básicamente en las tareas de solidaridad con el heroico pueblo de Nicaragua y su vanguardia revolucionaria, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Ceres. Después del triunfo de la revolución sandinista, es obvio que su país tuvo que encarar diferentes problemáticas que permitieran darle sentido y sostén a los programas de esa revolución. En ese sentido, maestro, ¿qué papel juega la educación en la nueva Nicaragua? Ok, mira, Celes, antes de irme directamente a tu pregunta, quisiera plantear que a lo largo de la historia de la educación ha cumplido en todas las sociedades y en proporciones diferentes dos funciones fundamentales. La primera de ellas consiste en reproducir, perpetuar y reforzar todo el sistema social vigente. Y por otro lado, introducir en este mismo sistema social vigente elementos de renovación, de cambio, de transformación que permitan hacer mejor este modelo. Debemos de reconocer que en general predomina de estas dos funciones la primera, desgraciadamente. Esto se debe básicamente a que los grupos de poder encomiendan al sistema educativo inculcar en los estudiantes su propia ideología, y esta es una situación que también pasó en Nicaragua. Ok, maestro. ¿Cuál fue la herencia educativa que dejó la dictadura somocista a la nueva Nicaragua? Ok. La dictadura somocista, como las dictaduras de Latinoamérica y del mundo en general, tienen características muy específicas. En el caso de Nicaragua, la dictadura somocista genera niveles de pobreza extrema, represión masiva y brutal contra el pueblo, genera el enriquecimiento de las familias allegadas al régimen y de la propia familia del dictador. Toda esta situación es obvio que va generando que haya sectores sociales que se van descuidando, y uno de estos sectores sociales en la dictadura somocista fue la educación. De tal manera que fíjate que se generó un nivel de analfabetismo impresionante, altísimo, el más alto de la región centroamericana. El 79% de la población nicaragüense no sabía leer y escribir. Y este es producto de estos niveles de explotación, de represión dictatoriales. Ok, maestro. ¿Cuáles considera usted que son las aportaciones en materia de educación de la revolución sandinista? Ok, interesante tu pregunta, me parece nodal. Fíjate que hablaba yo en la pregunta anterior que me hiciste del analfabetismo. Yo creo que la propuesta sandinista, la propuesta educativa de la revolución sandinista tiene dos columnas vertebrales, dos ejes centrales que me parece que son fundamentales para la educación en el mundo en términos generales. Decía yo del analfabetismo, y esta es una tarea que la revolución de inmediato, una vez que triunfa, se da a la tarea de atenderla. Para esto se crea una cruzada nacional de alfabetización, un movimiento masivo en donde participan más de 100.000 maestros y estudiantes de Managua que se incorporan a esta cruzada nacional de alfabetización. Es importante mencionar que esta cruzada nacional de alfabetización en Nicaragua estuvo dirigida, coordinada y liderada por uno de los grandes pedagogos latinoamericanos, y es un honor decirlo. Me refiero a Paulo Freire. Paulo Freire, con toda su propuesta de la educación por la libertad y todo esto, y entonces esta campaña nacional de alfabetización
tiene una tarea no solo de enseñar y leer a las grandes masas analfabetas de Nicaragua, que son producto de la dictadura, sino que también tienen la tarea de politizar al pueblo. Y esto no es un secreto y hay que decirlo así. De tal manera que al finalizar la campaña, el nivel del 79% de analfabetismo se reduce al 12% en Nicaragua. Y este es un gran éxito y es un gran aporte de la revolución sandinista. Por otro lado, el gobierno sandinista tiene una propuesta general de educación en el país y esa propuesta es un modelo educativo, pero no es cualquier modelo educativo. Es un modelo educativo cuyo eje central es la educación popular. Educación popular que está caracterizada porque primero es para todo el pueblo, segundo es gratuito, tercero rescata la verdadera historia de Nicaragua y propone valores centrados en el humanismo revolucionario, rescata el valor de la solidaridad no solo a nivel nacional sino a nivel internacional y por supuesto la identidad nacional, entre otros. Okay. De acuerdo, maestro. Y para cerrar esta entrevista, ¿cuál es la situación actual de la educación en la Nicaragua del siglo XXI? Okay. Interesante tu pregunta y muy puntual para dejar por terminada esta entrevista. Bueno, puedo decirles que este modelo de la educación popular en Nicaragua y con toda la trascendencia y el legado que nos dio la campaña nacional de alfabetización sigue vigente en la Nicaragua del siglo XXI. Ahora mismo que tú y yo platicamos, este modelo está vigente. Claro, a través del tiempo, a través de estos años, este modelo ha tenido que sufrir algunos cambios y se ha tenido que ir adaptando a la nueva realidad social, económica y política de Nicaragua. Ok, maestro, pues agradezco mucho su aportación. Con esto cerramos la entrevista. Muchas gracias. El Gracias, agradecimiento maestro. es mutuo. Muchas gracias.